para que quede ahí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿sí? Ok, hablamos de unos puntos, ¿qué es el espíritu anticristo? El Satanás hace, que es un mentiroso, su estrategia, infiltrarse en la iglesia, atacando a la iglesia con divisiones, con pecado sexual, con falsas ideologías, con huecas sutilezas. Dimos algunos versículos y impide el crecimiento de la iglesia, quiere dividirla, vino la apostasía y todo eso hablamos. Y hablamos también del espíritu anticristo como una manera de ataque a la iglesia. Desarrollamos el punto número 1, espíritu de anticristo, ¿qué es? Y que está operando. Hoy hay muchos anticristos, pero hay un sistema en este mundo de maldad, de iniquidad. Ahora, segundo punto que vamos a ver, y voy a desarrollar ahorita el segundo punto, es el espíritu de desánimo y desaliento. Yo sé que en la iglesia este espíritu ataca a las personas con desánimo y desaliento para no continuar en la obra de Dios. Para ello quiero que abra su Biblia, por favor. Vamos al libro de Nehemías. Libro de Nehemías capítulo 2. Y ahí voy a iniciar ahorita la segunda parte. En el verso 10 dice: pero oyendo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Verso 19 del capítulo 2 de Nehemías. Pero cuando oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? Verso 20. Y respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Pedimos que tú nos hables en esta mañana, Señor, de estos enemigos que atacan la iglesia. Y que la iglesia tiene que estar apercibida y preparada para enfrentar, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, rechazar estos enemigos que se levantan contra nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, pido que pongas en mi boca la palabra, que no falte palabra en mi boca para hablar a tu iglesia. Y anima a tu iglesia, fortalece a tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tenemos un enemigo llamado Satanás, el cual busca destruir la iglesia. Es su trabajo. Él odia a la iglesia. Desde el principio ha atacado a la iglesia. La iglesia primitiva, cuando nació bajo el poder del Espíritu Santo y fue creciendo, 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 pero también la maldad se fue infiltrando en la iglesia y hubo ataque, persecución. Hubo ataques externos, como la persecución de los gobiernos que se oponían a la iglesia, pero también ataques internos donde hubo falsos que entraron y trajeron división y tantas cosas más. Pero el año 300 más o menos vino un ataque a la iglesia donde un gobernante pues determinó que ya hubiera más persecución y que la iglesia podía trabajar, y entonces todos se hicieron cristianos y de esa manera vino una mezcla a la iglesia, sincretismo, una mezcla de paganismo con cristianismo, y al final de cuentas la iglesia se contaminó y la iglesia sufrió muchas consecuencias a causa de eso. El enemigo odia a la iglesia, no ama, por supuesto, nada, la iglesia ni las personas que amamos a Dios. Por tanto, quiero que sepas, iglesia, y quiero recordarte que estamos en guerra. Desde que tú te entregaste a Jesús, tú estás en guerra contra las tinieblas. Estamos en guerra, y en esta guerra no hay tregua, no hay negociación. Cristo ya venció a Satanás, pero él está operando a través de personas. Tiene siervos que operan, tiene personas que él manipula, engaña para distraer, para parar, para bloquear la obra de Dios, para bloquear, fíjate bien la palabra, bloquear la obra de Dios. En el libro de Nehemías encontramos un espíritu que está operando contra el pueblo de Dios, un espíritu de desánimo y desaliento. Nehemías, el siervo de Dios,
Pues él terminó en su corazón, porque Dios lo puso, de que él fuera a reedificar los muros en Jerusalén. Él oró, ayunó, estuvo un tiempo así. Después él habló con su jefe, con el rey Atarjerjes. Dice que entonces él pidió ir a Jerusalén y reconstruir los muros. Y él llegó y tomó esa determinación. Y estando en esto, el enemigo, cuando escuchó que reedificaran los muros de Jerusalén, se enojó y buscó parar la obra de Dios. El enemigo se disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Lo mismo ocurre hoy. Cuando Dios está edificando a través de los siervos la obra de Dios, el reino de Dios, el enemigo se enoja, se disgusta en gran manera. Y lo que busca es parar la obra de Dios, difamar a los siervos, y no quiere que prospere la obra de Dios. Pero nosotros, como siervos de Dios y la iglesia, tiene que tomar una determinación. Nehemías dijo algo en el capítulo 2, verso 20. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, libro de Nehemías. Y en respuesta le dije al enemigo, le contestó: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes, le dice el enemigo, no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea, no tienes parte ni suerte con nosotros. Ustedes no van a mandar lo que nosotros hacemos, porque nosotros obedecemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hoy día, obviamente, el enemigo lo que busca es desalentar que un siervo, una persona, un servidor, un líder, un pastor, un maestro, un evangelista, un apóstol, un profeta, les disgusta mucho el enemigo que ellos hagan su trabajo de acuerdo al llamado que Dios le dio a cada quien, porque Dios da dones a los hombres para edificar el cuerpo de Cristo. Satanás lo que quiere es difamar. Escarnio, desprecia la obra de Dios que el Señor está ejecutando a través nuestra. Él desprecia, Satanás desprecia la obra de Dios. En el capítulo 4 de Nehemías también sigue el ataque del enemigo. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció. ¿Qué pasó con el enemigo? El enemigo, ¿qué hizo? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Sabe que Satanás odia a los judíos? Siempre los ha odiado, pero Dios los ama. Qué bueno que Dios nos ama. Dice: y habló delante de sus hermanos, Satanás o el enemigo, estas personas, y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Mire cómo habla el enemigo del pueblo de Dios. Débiles judíos. Satanás quiere debilitar la obra de Dios y a los siervos que colaboramos en la obra de Dios. Nos quiere desalentar. Y dice aquí: ¿volverán a ofrecer sacrificios? ¿A poco van a volver a adorar a Dios? Después de 70 años que habían pasado sin que en Jerusalén hubiera judíos adorando al Señor, porque habían destruido el templo y todo aquello fue un caos, pero Dios lo permitió porque estaba dando una lección al pueblo de Dios. 70 años después, debido a la misericordia de Dios, el pueblo de Israel volvió a Jerusalén y reedificaron los muros, y es cuando el enemigo se enojó porque el pueblo de Dios estaba levantando nuevamente para reedificar los muros y el templo y todo lo demás y restablecer la adoración. Lo que el enemigo odia es que nosotros adoremos a Dios. Por eso usted, iglesia, debe de adorar al Señor en tiempo y fuera de tiempo. Debemos de ofrecer a Dios sacrificio de alabanza en todo tiempo. Pues ellos se burlaban y decían: acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo, de las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: los que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. ¿Acaso crees que vas a ganar esa persona para Cristo? El diablo no quiere que tú le prediques a la gente. El diablo quiere que tú te pares, que tú te detengas, que tú te bloquees
quiere bloquear la obra de Dios. Pero los siervos determinados hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido reedificar el reino de Dios, trabajar en el reino de Dios, edificar su obra, trabajar en su obra. Y no hablo de un edificio, hablo de piedras vivas. Hablo de personas que requieren ser edificadas, enseñadas en la palabra de Dios, para que su fe sea firme. Pero el diablo habla de nosotros diciendo, y si hubiera una zorra, lo derribará. Capítulo 6 de Nehemías. Dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, enviaron a decirle, ven, reunámonos en alguna de las aldeas. Nehemías contestó y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándole yo para ir a ustedes. Veo aquí en este líder llamado Nehemías una determinación en su corazón. Yo hago una gran obra. Tú tienes que saber, siervo de Dios, siervo, discípulo de Cristo, que la obra que tú haces es grande en Dios, para la gloria de Dios. Nosotros edificamos una gran obra y no debemos de distraernos. El diablo lo que quiere es distraernos del propósito de Dios. Él maquina contra ti y busca distraerte, sacarte de la jugada, boicotear, desanimar, insistentemente y desacreditar al liderazgo genuino. El trabajo de nuestro enemigo es desacreditar el liderazgo. Por eso la iglesia requiere tener discernimiento para saber cuando algo viene de Dios o cuando algo viene del diablo disfrazado. Porque dice la Biblia que vendrán personas disfrazadas, ¿sí?, de ovejas, pero son lobos rapaces. Vienen con botarga de ovejas, pero realmente son lobos. Ahora, también aquí dice en este capítulo 6, en el verso 10 dice, vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Intimidación. Hay otra cosa que el enemigo hace contra ti. Te quiere intimidar, te van a matar. Si sigues predicando, te van a matar. No estés predicando, ya párale. Te van a matar. Pero dice Nehemías, entonces dije, un hombre como yo ha de huir. Y aquí, que fuera como yo, ¿entraría al templo para salvarme? ¿Para salvarse la vida? No entraré. Y entendí, dijo Nehemías, que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Fíjese, el enemigo sobornó a alguien del pueblo de Dios para engañar a Nehemías, pero Nehemías tuvo discernimiento. Tengamos cuidado. Les dije en la primera reunión que hay infiltrados en la iglesia, que puede haber anticristos, personas que van a la iglesia pero que no son, estuvieron pero no son, porque son enviados de Satanás, son personas siervos del diablo. Se oye bien feo, pero así es. El apóstol Pablo dijo que salieron de entre nosotros, dice. O sea, está hablando del peligro que hay dentro, aún dentro, hay fuera, pero también hay dentro. Por eso se requiere discernimiento y entender las maquinaciones de nuestro enemigo. Él maquina matarnos, maquina parar la obra de Dios. ¿Sabe que lo que el diablo busca es tumbar la cabeza? Si él tumbaba a Nehemías, la obra se pararía. ¿Por qué? Porque Nehemías era el líder que estaba al frente de esa obra. Satanás quiere matar pastores que sirven a Dios. Él quiere parar. Si matan al pastor, las ovejas se dispersan. Hiriendo al pastor, las ovejas son dispersadas y la obra es bloqueada, es parada, detenida por un tiempo hasta que se levante otro y tome la estafeta. Por eso, iglesia, oren por nosotros los pastores,
porque el Señor nos ha puesto, pero el enemigo quiere estorbar, detener, bloquear, desalentar a los siervos, boicotear, desacreditar al liderazgo de un siervo, de una persona que sirve en la obra de Dios. Encontramos entonces un ataque llamado espíritu de desánimo y espíritu de desaliento. ¿Lo conocen? Número 3, espíritu de estupor y letargo. Otro ataque a la iglesia. Romanos capítulo 11, verso 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Dios en la oración, en la intercesión, nos muestra cosas. Una de las cosas que está mostrando es que nosotros tenemos que despojarnos, quitarnos todo estupor, todo letargo. ¿Qué es eso? Pues es un espíritu que ataca a la iglesia, espíritu con letra minúscula. Un espíritu inmundo que provoca insensibilidad en las personas, torpeza, impide crecer en Cristo, pasividad, estancamiento, estanca a las personas o al creyente en un estado que ciega la visión de Dios. ¿Escuchaste? Quiere cegar la visión de Dios en nosotros, los que estamos en Cristo. La palabra estupor significa disminución de la actividad intelectual acompañada de cierto aire de indiferencia. Hay un espíritu de indiferencia en la iglesia, dentro. No todos. Hay un remanente que está activo, está discerniendo los tiempos, está entendido, tiene sus sentidos espirituales ejercitados por su uso, pero hay otro grupo que están dormidos. Son cristianos, creen en Dios, pero están inactivos en la obra de Dios. Están aletargados, están con un estupor, con vendas en sus ojos, oídos tapados, viendo no ven, oyendo no oyen. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos ser circuncidados de los oídos y del corazón para oír la voz de Dios y practicar lo que oímos de parte de Dios. Que seamos sensibles. La Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis 3:16 un pasaje: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está hablando de los tibios. Un aletargado, uno que tiene espíritu de estupor, es un tibio. Ni frío, ni caliente, solo tibio. Tibio, ni tanto, ya saben, el dicho famoso. Pero Dios dice que velemos, que oremos, que estemos despiertos, que estemos alertas. Entonces ahí tenemos un motivo para orar. Hay que orar contra un espíritu de estupor y letargo que ataca la iglesia y que inhibe o bloquea la actividad espiritual en una persona. Número 4, otro ataque del enemigo a la iglesia es espíritu de acusación. ¿Qué es eso? Busca juzgar a las personas, busca condenar y busca señalar. El libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 10, inciso B, dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es Satanás. Día y noche dice que los acusaba delante de Dios, día y noche. Un espíritu de acusación es cuando la persona ha conocido a Dios, pero aún no puede ser libre y no cree que Dios le ha perdonado sus pecados. Y eso provoca en las personas condenación, que esté viendo sus errores, toman pobres decisiones
El enemigo no les permite avanzar porque les acusa de pecados pasados cuando Jesús ya les perdonó. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero también hay un pasaje que me alienta mucho en la Escritura, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta, la respuesta ahí está. Dios es el que justifica. Tú fuiste llamado por Dios. Tú fuiste escogido por Dios. Él te ha justificado a través de Jesucristo. Por la fe tú eres salvo. Por la fe tú eres justificado. No permitas entonces que la acusación del diablo de pecados pasados te sigan persiguiendo y tú estés bloqueado y no puedas continuar en la obra de Dios. El diablo ataca a la iglesia así. Veamos un ejemplo. Libro de San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Vemos aquí en la escritura la mujer adúltera. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, estaban en proceso del adulterio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos manda a Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué escribió? No lo sé. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Jesús preguntó. Ella dijo: Señor, entonces, dijo ella, ninguno. Me imagino. Así dijo, ninguno, pero ¿en qué tono? No sé. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo te condeno, vete, gracia, y no peques más. Ley. Aquí vemos que es necesario la gracia. La gracia de Dios, aquí la puedo ver. Aquí Jesús le dice: vete y no peques más. Vete, ni yo te condeno y no peques más. ¿Sí? Y el Señor a ti te dice, Él te perdona, Él te limpia, Él te santifica, pero dice: vete y no peques más, ni yo te condeno. Tú eres libre de la condenación y libre del pasado. Cristo te ha limpiado con su sangre de todo tu pasado, por tanto ya no martirices más en una condenación, porque pecaste. El Señor ya te ha perdonado. Él ya te ha perdonado y te ha librado de la maldición del pecado. Otro espíritu que ataca a la iglesia, el espíritu de Absalón, o sea, rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es un levantamiento contra la autoridad o gobierno con el fin de derrocarlo o sustituirlo por otro. Satanás usó este principio y se rebeló contra Dios, cayendo. El Señor lo echó del cielo, no hubo lugar para él allá, porque él se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios, quiso usurpar un lugar que le tocaba a Dios. Así que Absalón es el hijo de David, el cual, por el odio que él tenía hacia su padre, porque no hizo nada cuando su hermana fue abusada por Amnón, en 2 de Samuel capítulo 13, en contra de la historia. No vamos a estudiarla debido al tiempo, pero en 2 de Samuel capítulo 13 vemos cómo Amnón
violó a Tamar, abusó sexualmente de ella. Y después de esto, Absalón, hermano de Tamar, dijo, calla mujer, calla, no digas nada, pero Absalón odió a su hermano Amnón. Y al final tramó y lo mató en el capítulo 15 de 2 de Samuel. Perdón, lo mató, capítulo 13. En el capítulo 15 ya viene una revelación, una rebelión, perdón, contra David. Absalón se subleva contra su padre David, que era el rey, y dice en el capítulo 15, verso 1, aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel, etc. Pero dice el verso 6, de esta manera hacía que con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba, fíjate bien esa palabra, Absalón el corazón de los de Israel. Absalón se subleva contra su padre, robando el corazón de las personas que venían a juicio al palacio. Él se estaba rebelando contra su padre. El espíritu de rebelión es contra la autoridad delegada de parte de Dios. La falta del perdón y la amargura en Absalón lo llevó a ser un hombre rebelde, y esto lo llevó a la muerte. Otro ataque a la iglesia es la rebelión en el corazón de las personas. Tenemos que seguir el principio de Cristo, la obediencia. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero vemos que Satanás es rebelde desde el principio, y Absalón siguió ese principio de Satanás, de rebelión. Así es que si en tu corazón existe esto, si hay rebelión en tu corazón, tú tienes que desechar eso. Tú tienes que someterte a la autoridad de Dios y renunciar, y no levantarte contra la autoridad delegada de parte de Dios. Porque si lo haces, tú manifiestas un espíritu satánico llamado rebelión. Un principio de Satanás, rebelión, que te lleva a la anarquía y a otras cosas, y es una puerta para la muerte espiritual en tu vida. Tú tienes que renunciar a eso. Que Dios te dé discernimiento. Si en tu corazón hay amargura, hay venganza, hay odio, eso provoca rebelión contra las autoridades. Vea que este Absalón se rebeló contra su padre y lo odiaba, al grado que quiso quitarle el trono. ¿Sabe que eso le llevó a la muerte a Absalón? Era un joven muy guapo, dice la escritura, y él murió haciendo guerra contra su propio padre. Murió. La rebelión, la muerte. Resumimos este mensaje. Tenemos enemigos y ataques a la iglesia. Tenemos un enemigo. Dice la palabra de Dios que hay muchos anticristos hoy día. Hay muchos que están contra Dios. Nosotros amamos al Señor. Hay también un espíritu de desánimo y desaliento que ataca a la iglesia. Voy a orar por ello. Hay también un espíritu de estupor y letargo contra la iglesia. También existe un espíritu de acusación y de condenación en la iglesia. Hay que creer que la sangre de Cristo ya nos ha limpiado. Pero también hay un espíritu llamado rebelión. El espíritu de Absalón que está atacando a la iglesia. Tenemos que someter a Dios nuestra vida y ir a la cruz y morir al yo. Y no ser como esos hombres de la Biblia que se rebelaron contra Dios. Su fin fue la muerte espiritual. Lo que el diablo quiere es destruir la iglesia y parar la obra de Dios. Recuerda, quiere bloquearla, quiere detenerla, quiere desacreditarla. Pero en esta mañana quiero orar por la iglesia, porque nosotros creemos que Dios puede obrar cuando oramos, puede obrar cuando intercedemos. Así es que en esta mañana, en esta hora, yo quiero orar que la iglesia esté alerta, estemos despiertos, que reconozcamos la forma de operar del enemigo para contrarrestar los ataques. Tenemos que interceder, tenemos que conocer la maldad y la falsificación creciendo hoy día.
Hoy día hay mucha falsificación, hay mucha maldad. Es decir, es como los billetes, que hay billetes de veras y hay billetes falsos. Si usted conoce el verdadero, va a distinguir cuando le caiga un falso en su mano, porque usted al tocarlo dice papel, este papel no es el correcto. Los siervos de Dios, la iglesia, debe de discernir lo falso, porque ha conocido la verdad. La verdad es su palabra, la sana doctrina. Y quiero enfatizar en eso, porque es importante que estemos alineados. El enemigo lo que quiere sembrar en la iglesia es cizaña, una mala semilla para crecer entre el trigo y destruir la obra de Dios. Tengamos cuidado de nosotros mismos y pidamos a Dios discernimiento. Pero hay una promesa en la Escritura y yo quiero que con esto te quedes en tu corazón. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Jamás la maldad va a triunfar contra la iglesia. Aunque pasemos dificultades, adversidades, Dios está con nosotros. Su palabra está en nosotros. Su espíritu está sobre mí, está sobre ti. Y Él ha dado autoridad a la iglesia para deshacer las obras de maldad del enemigo. Dios ha puesto a la iglesia su Espíritu Santo para que ruegue, para que interceda a través de nosotros. Cuando oramos en el Espíritu, es como si Dios rogase usando mi boca. Su Espíritu nos va a llevar a orar lo correcto para proteger su iglesia. Y Dios levanta un ejército de guerreros e intercesores que estén parados en la brecha como atalayas, como centinelas, para estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo. Resistamos los ataques del enemigo. Resistamos el desaliento, el desánimo. Échalo fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Escudriña la palabra. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Padre, gracias por tu palabra. Ahora oro por tu iglesia para que la iglesia permanezca en la verdad, firme en la verdad, firme en tu palabra. Hoy queremos reconocer los enemigos y ataques a la iglesia. Sabemos que hay hoy muchos anticristos, muchos que están contra Cristo. Son anti-amor, anti-perdón, anti-reconciliación. Hoy día hay un espíritu de desánimo y desaliento contra la iglesia, por todo lo que vemos, por todo lo que escuchamos, pero hoy declaramos que el Espíritu de Dios levanta a la iglesia con fortaleza en su espíritu, en cada persona. El Espíritu de Dios y la palabra nos da aliento de vida y nos permite seguir corriendo hacia la meta como Nehemías. Nosotros nos levantaremos y edificaremos. Usted no tiene parte ni suerte con nosotros. Tú tienes que decirle al diablo así: no tienes parte ni suerte con mi vida. Ahora viene algo a la iglesia, te me ha atacado espíritu de letargo y estupor. Ahora mismo en el nombre de Jesús vengo en contra de todo espíritu de estupor y letargo, todo aquello que está bloqueando la obra de Dios, todo aquello que cierra los ojos de las personas. Toda venda, todo velo cae ahora en el nombre de Jesús. Los ojos espirituales se activan en cada creyente en el nombre de Jesús. Y cada creyente recibe discernimiento de parte del Espíritu Santo para que entiendan los tiempos que estamos viviendo. Recuerda, Cristo ya pagó. Eres libre de la acusación, libre de la condenación. Por la sangre del Cordero eres libre y eres acepto en el amado. Si hay en ti rebelión en tu corazón, si hay odio, amargura, confiesa el pecado, pide perdón a Dios y dile a Dios que te limpie el corazón para que tengas un corazón como el que tenía mi Señor. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, pido por la iglesia que desates un espíritu de obediencia en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, pido la cobertura para tu iglesia y declaro tu palabra, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Señor, pido un vallado de ángeles que guarden y protejan tu iglesia y cada familia, cada creyente, y desates un espíritu de fe en cada corazón. Y tu Espíritu Santo se
Hay que lo sobrenatural esté fluyendo en la iglesia en el nombre de Jesús. Oh Padre, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu de Dios. Oh amado, 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 Espíritu Santo de Dios, ven ahora. Abre los ojos de la iglesia a lo sobrenatural. Oh, abre los ojos a lo sobrenatural. Señor, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Levántate, iglesia, corre la carrera que está por delante, en el nombre de Jesús. Amén y amén.